Gracias por seguir con nosotros. Señores, vamos a hablar de un tema muy serio. Nos acompaña el señor Xavier Torres, vicepresidente del Consejo Nacional de Discapacitados de Ecuador, pero también está con nosotros Julieta Tejada, que es la directora de comunicaciones de la Vicepresidencia de la República. Este propósito de una serie de encuentros que van a tener para tratar de concienciar sobre este tema, tanto a nivel público como a nivel privado. Gracias a ambos por estar aquí con nosotros temprano en la mañana. Y primero pedirles disculpas porque no tuvimos la plataforma para que él accesara a esta altura. Esos son parte de los detalles de lo que hay que corregir. Precisamente. Por eso usted está aquí, por eso están aquí. Ese es el punto de inicio. Muy pocas veces pensamos en las personas con algún grado de discapacidad. La ciudad casi que agrede a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. ¿Qué podemos nosotros como dominicanos recibir como experiencia de lo que se ha implementado en Ecuador? Bueno, muy buenos días. Es un gusto estar en este bello país. Yo creo que este país tiene muchos valores, muchos créditos, mucha gente hermosa. Realmente, cuando uno llega acá, lo primero es tener la satisfacción de tener contacto con la gente. Y esa es parte primordial para romper las barreras arquitectónicas, las de información y de comunicación. Yo creo que este es un proceso que se va construyendo, que cuando me dicen, en realidad no tenemos nada, creo que todo país tiene algo. Pero lo que importante aquí es ir cumpliendo lo que está establecido dentro del diseño universal de un trabajo, de un proceso, para ir intercambiando experiencias importantes que permitan la plena inclusión de personas con discapacidad. Sí es verdad, lamentablemente Santo Domingo y la República Dominicana en accesibilidad le falta muchísimo, ¿no? O sea, pero he denotado mucho que falta más de la actitud de las personas, por ejemplo, en el conducir. Yo quise cruzar una calle, lamentablemente no lo pude hacer, era imposible, o sea, me botaron el carro, o sea, es imposible, le dieron en silla de ruedas y me botaron el carro. Entonces, yo creo que es importante intervenir en un proceso, yo diría, de un nivel de culturización del buen trato y el buen uso del instrumento que es el vehículo ante los seres humanos. Señor Xavier, antes de entrar en el caso dominicano, el país es desarrollado en Europa, todo está muy bien establecido, están los parámetros de todo, el mismo Estados Unidos también, pero en el caso de Latinoamérica, los países como están, ¿sí han avanzado, están en la misma situación de República Dominicana? Yo creo que muchos países en Centroamérica, el Caribe, Latinoamérica, que somos las Américas, hemos ido mejorando procesos principalmente porque se va tomando mayor presupuesto y mayor influencia hacia el comportamiento y a la mejor práctica con proyectos que determinan la plena intervención. Eso es lo que venimos a hacer. Lo importante es cuando tienes una decisión política y un presupuesto establecido para poder construir esas políticas públicas que te invitan a la plena participación de los actores, tanto de la sociedad civil con discapacidad como de las autoridades. Cuando hablamos hace 10 meses con la señora vicepresidenta, que realmente para mí, mi admiración y respeto a una dama que tuvo clara una visión, un trazo y una directriz muy clara de seguir trabajando, uniéndonos con los ministerios y con el Consejo Nacional de Discapacidades de aquí también de este país, pero con un liderazgo de eso nos permitió ejercer un tipo de actividades durante esta semana que lo veníamos planificando. Primero, lograr sensibilizar a la sociedad al empleado público. ¿Qué sabe el empleado público de discapacidad? ¿Qué sabe el empleado privado de las personas con discapacidad? ¿Qué saben los medios de lo que decían ustedes? ¿Discapacitados o personas con discapacidad? Primero, es tener un lenguaje positivo que nos permite interactuar como seres humanos, que somos personas con discapacidad. No somos con capacidades especiales ni con capacidades diferentes. No somos marcianos. Somos seres humanos que tenemos por circunstancias de la vida, nacimos o adquirimos una discapacidad y lo que nos permite es involucrarnos en un proceso de interacción dentro de la sociedad donde tiene que abrirse esas brechas de diferencias. El problema es que los países nuestros, donde hay una diferencia, usamos para poner un apodo, un sobrenombre. Ya tienes una limitación, ya te dicen el cojo, el patojo, ya no oyes bien, te dicen el sordo con tu apellido al lado. Entonces, esas brechas de desigualdad es que tenemos que cambiar para el respeto de la diversidad. Así que implementamos en este memo de entendimiento que lo hemos logrado, y ya estamos dejando el producto hecho prácticamente, que es la plataforma virtual de sensibilización
para todos los empleados públicos en República Dominicana y también para los empleados privados. ¿Cómo funciona? Es un sistema donde se va a conocer 5 capítulos, generalidades, entra por línea, por internet, tienen un plazo y tienen que dar hasta un examen para aprobar eso. Entonces la gente va a comenzar a conocer en ese proceso. Sin lugar a dudas que la presencia de Dios es omnipotente, es palpable todos los días. Cuando conocemos y tratamos personas con algún tipo de limitación motora, nos damos cuenta que Dios complementa esa falta con un desarrollo intelectual, con una capacidad amorosa, con cosas que son especiales, que no tienen lo que estamos completos. Valorar esa situación. Ahora, cuando en muchos casos las empresas y el Estado ofrecen posiciones laborales, esa es la posición para el discapacitado, el que sea secretario, que sea recepcionista, que sea tal cosa. ¿Cuándo se va a crear la conciencia? ¿De qué manera? ¿Con qué campaña para que el empresario y el Estado comprenda de que tiene los mismos derechos que un ciudadano sin discapacidad? ¿De qué manera hacerle saber eso? Ya. Esa es la segunda fase dentro del componente que venimos trabajando. Hemos creado en el taller con las instituciones públicas, principalmente y la vicepresidencia, y con ADIS, en armar una agenda de igualdad de discapacidades. Si tú no logras tener una planificación del Estado dentro de la caracterización para la implementación de una política pública, no vas a lograr equiparar la condición para tener la igualdad de oportunidades. Entonces, ¿qué tenemos que trabajar? ¿Cuáles son las bases fundamentales de los ejes de la política pública en República Dominicana hacia las personas con discapacidad? Puede ser la implementación laboral, puede ser la plena inclusión educativa, procesos que hay que ir trabajando, pero con un análisis de contexto para priorizar en un programa cuatrienal, quinquenal, como ustedes lo escojan, pero que directamente puntualice y donde se debe intervenir de manera inmediata en lo que se puede hacer más fácil para ir llegando a lo más difícil, para poder seguir aterrizando. Lo que hemos logrado en estos talleres es que hemos asumido una corresponsabilidad. Primero, República Dominicana tiene una circunstancia, no hay identificación de personas con discapacidad. O sea, aquí hay personas con discapacidad que es notoria la discapacidad, pero hay discapacidades invisibles. Entonces, hay discapacidad que si no se ve en el contexto, es orgánica y tiene limitaciones. Hay insuficiencia renal, provoca limitaciones, no está dentro del entorno. Entonces, lo que se debe trabajar primero, y ya hemos decidido, es trabajar en el proceso de la acreditación de la persona con discapacidad para saber dónde están, cómo están y qué necesitan. Con ese diagnóstico logras intervenir. Entonces la agenda tiende a eso. ¿Por qué no hablar en este país de una cuota laboral, de un importante grupo empresarial, de tener el 4% de la implementación de la cuota laboral de personas con discapacidad para potenciar un proceso que existe, pero que no es muy punitiva? Entonces les da lo mismo a veces pagar una multa que es muy baja y me libro del problema. Pero no es el problema. El problema es la sociedad que no ve desde esa perspectiva la plena inclusión. Y eso puede pasar ahora con Naciones Unidas cuando les toque presentar el informe en el mes de abril. Recientemente, en una universidad del país, se dio una feria. La feria tenía como nombre Emplea mi capacidad. La feria era para que estas personas que tienen algún tipo de discapacidad puedan adquirir un empleo digno. Empleo digno, porque casi siempre se entiende que ellos no tienen las capacidades para tener un empleo de esa categoría. Me gustaría saber cómo integra o qué planes tiene el sector gubernamental, tal vez una cantidad de personas, eso pudiera ser. A mí no me gustan mucho las cuotas, pero eso pudiera ser un primer paso para lograr que estas personas tengan un empleo digno. ¿Está contemplado trabajar desde el Estado en ese sentido para lograr que estas personas que tienen algún grado de discapacidad puedan desarrollarse plenamente? Sí, precisamente de eso es que se trata establecer esta agenda. Y por eso desde la vicepresidencia se está trabajando en este sentido. Ustedes recordarán que nosotros hemos firmado una gran alianza contra la pobreza. Y dentro de esa alianza, donde participan diferentes sectores, el sector empresarial, organizaciones de la sociedad civil, en fin, toda la sociedad representada, hay diferentes mesas. Hay una mesa que trabaja sobre la discapacidad y ese es precisamente uno de los puntos a lo que queremos llegar como quizá algunas de las cosas que algunos de los logros que quizá podamos exhibir en poco tiempo, y es que precisamente haya una inclusión. Trabajamos para la inclusión con personas
con discapacidad. Y ese 4% que mencionaba Xavier, está, de hecho, está de alguna manera establecido de que debería, las empresas deben, del Ministerio de Trabajo inclusive. Creo que estuvo trabajando con nosotros. Hay un entendimiento de que deben de existir personas con discapacidad, pero es como tú lo planteas, es decir, y como lo plantea Xavier, quizá lo que no hay es unos mecanismos bastante rigurosos que te obliguen, sino que, bueno, yo prefiero pagar la multa y no poner, darle trabajo a una persona con cierta discapacidad. Los ayuntamientos deben ser vitales en el buen desenvolvimiento de las personas que tienen algún grado de discapacidad. Me gustaría saber si hubo algún tipo de acercamiento para lograr que las ciudades sean más accesibles, algo que no vemos en nuestro país. Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero quisiera que volviéramos sobre ese tema. Vamos a la pausa y ya regresamos. Nos acaban de dar una lección, Elisa. Definitivamente que sí, yo creo que esos son temas que tenemos que tomar en cuenta. El lenguaje de señas es sumamente importante. Es parte de la comunicación. Y creo que muy pocos programas en la República Dominicana utilizan ese recurso para apoyar a esas personas que no escuchan. Y a los que no ven, inclusive en este fin de semana viendo televisión, observé que hay empresas grandes que patrocinan comerciales en el cual solamente pasan imágenes fotográficas y videos y nadie habla, no se sabe lo que está pasando y el no vidente no sabe de qué fue que se trató el comercial, de lo que están vendiendo, promoviendo. Eso es uno de los temas que hay que tomar en cuenta. Así que el reto de ustedes primero es tener un intérprete de lengua de señas. Tienen un tema importante que comprometerse porque no solo es el medio físico la accesibilidad, cuidado, no es solo para las sillas de ruedas la accesibilidad, para que usa muletas. La accesibilidad a la información y a la comunicación es parte primordial del ser humano. La tecnología para los no videntes es importantísima, porque permite la lectura de pantalla, computadora, software libre, el programa JAWS, usamos el braille, es importante, son procesos de construcción. Para los sordos, la interpretación de lengua de señas es parte primordial de la comunicación. Ustedes pueden subir el rating, el rato que tengan a personas haciendo la interpretación, porque tendrán un recuadro que necesita conocer esa persona con discapacidad auditiva de lo que están hablando. De la Corte Interamericana. Preguntemos a un sordo si está enterado de lo que está pasando con la Corte Interamericana por la decisión de la Corte Constitucional. Capaz que no está enterado y no sabe de lo que está hablando. Entonces, en su condición es importante que la persona tenga la información al día y la comunicación. Recordemos que no, si me dicen si vamos a poner caracteres, no es lo mismo. Las personas con discapacidad auditiva no tienen artículos en su pronunciación y su lectura no es visual, sino es de seña, es de signos de interpretación. Entonces no es cuestión tampoco de poner caracteres, porque el nivel educativo inclusivo todavía sigue en un proceso en Latinoamérica medio retrasado, y en el cual en mi país también estamos trabajando en ese proceso. Cuando nos íbamos a la pausa dejamos la pregunta en el aire de lo que deben, de cómo deben involucrarse los ayuntamientos para hacer que la ciudad o las ciudades sean muchísimo más accesibles. Y en esta ocasión no me estoy limitando únicamente a discapacidad motora, sino, por ejemplo, estas personas que no tienen visión, tienen que tienen que caminar por unas calles que son muy entramadas, pero además, por ejemplo, pasa aquí en la República Dominicana que una persona te levanta una construcción, te deja todo el material encima de la acera, y una persona con discapacidad visual no puede transitar por ahí. ¿Qué tanto se ha involucrado el ayuntamiento? Si han podido conversar con ellos, mostrándoles estas situaciones que enfrentan las personas que tienen algún grado de discapacidad. Tú decías una cosa importante. ¿Qué tan vital? No estoy tan de acuerdo en la cuota. ¿Por qué se tiene que usar la cuota? Nuestros países tienen un problema, que no respetamos la diversidad. ¿Los chinos son diversos? No, los chinos son igualitos, todos los chinos. Vas a la China y todos se parecen. En cambio aquí no, aquí tenemos una mezcla de todo, un entorno grande donde aparece mayor proceso las personas que se discriminan. Cuando tú puedas lograr que respeten una cuota laboral y tengas empleados con discapacidad dentro de los entornos
del canal, dentro del entorno de los municipios, ¿no? Ayuntamientos, me imagino que son los municipios. Principalmente vas a lograr sensibilizar a la sociedad esa que está ahí adentro para que vaya tomando en cuenta en el cambio de una estructura y de una planificación de una ciudad que permita la plena inclusión. Cuidado, hacer rampas no es hacer trampas, porque una cosa es tener un diseño y creer que hacer una rampa con 10 o 15 centímetros de subidita, eso no soluciona. Sí, y decir cumplir, mírala ahí. Exactamente. La planificación de este proceso permite aplicar un diseño universal para lograr la plena accesibilidad, pero cuando está acompañada con una planificación. No solo es el riesgo para la persona en silla de ruedas en esta ciudad, el riesgo para una persona no vidente, donde tiene tachos de basura en el camino, casetas en el camino, puestos de ventas en el camino, y no hay una buena orientación y una buena señalética, es un riesgo para cualquier persona el poderlo hacer. En nuestro país hay una gran cantidad de gente desaparecido que no se sabe dónde está, que se han ido por la tapa de los filtrantes, que se roban con el consentimiento de la autoridad y que lo funden, y la policía sabe dónde se funden y dónde se venden, y a final de cuentas, ¿qué empresario dominicano lo exporta a la China? Hay un grupo desaparecido que lo están buscando. Vamos a ver dónde lo encontramos. Yo me caí una vez en una tapa de eso. O sea, yo caminando normal, pisé una caja y me fui por donde cantaré. Pero... No, porque es una ciudad que no está hecha para, no es amigable para el que puede estar en la calle. Para el peatón. Para el peatón no es amigable la ciudad, lamentablemente. Pero... Yo quería apuntar que es cierto todo eso que estamos conversando aquí y que tenemos mucho todavía que aprender y que empezar a hacer. Pero es importante que ya en el país por lo menos hayan unas instituciones como la Vicepresidencia de la República y otras CONADIS y otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil que ya están tomando este tema en serio, que están diciendo, bueno, ya no podemos seguir así, es decir, que se están ya dando hay los que pasos, trabajar, por lo menos. ya se está dando los pasos y yo pienso, Xavier, que eso es un gran avance dentro de el proceso de retraso que tenemos con este sector tan importante de la sociedad, y que déjenme decirle, debe de ser bastante significativo el número, porque nosotros en el programa Progresando con Solidaridad tenemos identificado alrededor de casi 9.000 hogares en los que hay personas, miembros con discapacidades y con los cuales nosotros estamos trabajando de manera directa. Xavier, entonces ahí quería preguntarte, ¿el proceso lento y largo? Bueno, yo creo que es un proceso de voluntad. Todas las cosas se pueden lograr cuando tienes la voluntad. En mi país, ustedes deben conocer muy bien del economista Rafael Correa y de Lenín Moreno, que era una persona con discapacidad, que fue vicepresidente de la República. Cuando empezamos el gobierno de la Revolución Ciudadana hace 6, 7 años, fue una cosa que tuvimos que intervenir de manera inmediata. Primero porque era la voluntad política. ¿El Estado puede garantizar el apoyo económico para sostener procesos y proyectos? Es importante tener una planificación y saber a lo que vamos trabajando y a qué nos comprometemos, y eso es lo que hemos hecho durante este tiempo. Si nos hemos demorado en implementar ese proceso, nos demoramos 11 meses, pero fue interesante porque logramos implementar un proceso tan seguro que no tenga fallas y tan concreto y claro que sabemos que va a funcionar. ¿Cómo ha cambiado Ecuador? Ecuador, 7 años, no, todavía falta mucho por hacer. Creo que hemos hecho un 50% tal vez. Nos falta mucho el tema de transporte y educación. Pero hemos logrado sostener, hemos logrado equiparar la condición de la persona con discapacidad dotando de ayuda técnica médica para que él pueda integrarse a lo laboral, a la cuota, a la seguridad social. No se viola el derecho de justicia, la interpretación de lengua de señas está en todos los canales de televisión, la comunicación e información está en el braille, ha mejorado, por decirte, el tema de la atención médica, ya puedes afiliarte voluntariamente o a cualquier servicio de salud. Y debe pasar aquí, estoy más que seguro. Las empresas que prestan de servicios de salud, les apuesto que no afilian a personas con discapacidad. ¿Cómo ha resolvido su país el problema de los pedigüeños en la calle? Gente que hace negocios, que tienen empresas de movilizar personas con discapacidad y lo ponen en los semáforos a pedir. ¿Cuál es la manera represiva de manejar eso? Yo creo que no hay represión, hay conciencia social. Y yo creo que el programa que tiene la vicepresidencia, que es el programa Hilando por el Desarrollo, si no me equivoco, es un proceso que te permite ir sacando a la gente de la calle. Si tú como Estado vas asumiendo y le vas dando resultados, no quieres tener mendigos,
ok, crea la cuota laboral para que la empresa cumpla y lo puedas capacitar y lo tengas Pero trabajando. yo no hablo represión al discapacitado, no, quien hace negocio usando al discapacitado para tener una empresa. eso. Aquí hay camionetas que van a los barrios y recogen mendigos y gente con mutilaciones. Mientras Sí, más eso terrible, más recauda. Claro, lo que tienes que hacer ahí es que el código de la niñez violente los procesos y las normativas jurídicas legales. Haya arresto y a los padres es como abandona a su hijo y que sea sancionada la familia. Ahí vas a evitar Sí, completamente. pero de el hecho contexto. existe aquí. Es decir, nosotros tenemos de todo, Franklin. No, es que todo está hecho aquí, lo que pasa es que nada funciona. El código pero de todo está hecho. NNA establece sanciones para los padres, Sí, claro. muy ¿Cómo aquí claras. Pero bueno, de ahí a aplicarlo, Aquí lo que se falta aplica. es Aquí hay una funcionarios, señora- quizás lo que estamos necesitando es funcionarios Aquí hay responsables. una señora en la Tiradentes con 27 que todo el mundo le ha ofrecido operarla de la cirugía de cara por una quemadura. Y si le quitan eso, ella no tiene de Es qué que es vivir. buen negocio en cierto Claro. modo. Tristemente. Pero ahí es donde vamos. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención aquella feria. Tuve la oportunidad de conversar con muchas personas, conocer su punto de vista, cuáles son sus principales dificultades para poder acceder a un empleo o simple y sencillamente para poder acceder a la educación. Un tema del que usted conversaba. Debemos terminar la entrevista, pero yo creo, ¿desde dónde debemos partir en la República Dominicana para lograr tener una conciencia colectiva hacia lo que somos, una nación de diversidad, donde todo el mundo debe tener oportunidades? Yo digo que este país tiene ritmo. ¿Sí? Es un país con ritmo, con pilas, con gente con mucha chispa. Gente que es muy hiperactiva en el sentido. Esa hiperactividad debemos transformarla en algo positivo también, que es de ser solidarios. Primero. Segundo, tener una conciencia social clara y un comprometimiento corresponsable con los empresarios que hagan responsabilidad social. Este país está construido por empresarios y van creándose el desarrollo. Ellos están más comprometidos en apoyar e impulsar los procesos que se van construyendo. Y una parte fundamental, si tenemos la decisión, nos hemos dado un plazo de 6 meses ya de entregar el producto ahorita de la plataforma virtual, ya hemos trabajado en el taller, esperemos que cumplamos los plazos que hemos quedado con la señora vicepresidenta y el CONADIS para trabajar en ese proceso. 6 meses y podremos estar hablando en junio o julio y les diré, en la política esto es lo que va a plasmar, es el Estado dominicano para trabajar en discapacidad y vamos a priorizar los temas. Así que les espero volverlos En a ver. julio nos vemos, entonces vamos a ver Dios qué pasa. mediante, y hacemos un Esos balance. son los retos. Pero los retos van no solo. Ustedes tienen mucho más compromiso de ayudarnos a construir esto. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación son el enlace de ver la manera positiva de las personas con discapacidad y no sacar la miseria de la discapacidad en la televisión. Hay que potenciar al ser humano para que entienda los ciudadanos con y sin discapacidad que nosotros estamos ahí. Entonces ustedes son parte de esta construcción. Claro. Bueno, ya está el compromiso, yo creo. Vino de la mitad del mundo dando un consejo aquí, donde fuimos el primer continente, la primera parte descubierta por Colón, según dicen los historiadores. Gracias por estar con nosotros. No, un señor gusto Xavier. que haber estado con ustedes aquí. Señores, vamos a una pausa, enseguida regresamos.